El futuro, complicado. Yo en el futuro próximo no soy nada optimista. Yo creo que esto va a ir a peor. Yo creo que tenemos, hablando de la realidad, que fue el comienzo de tu pregunta, yo creo que estamos en una realidad en descomposición. Yo creo que, y justamente por eso es que es importante que sepamos nosotros que la realidad es una construcción. O sea, aquí no se está cayendo el mundo, aquí no se está cayendo la vida, aquí no se está cayendo la naturaleza, se está cayendo en una construcción, una idea de mundo que se está cayendo, se está derrumbando, se está desinflando. Y además es natural que se desinfle, porque no podemos entrar a un nuevo siglo con los mismos conceptos del siglo anterior. Sí, se está cambiando el orden. Por completo. Entonces se nos está derrumbando todo ante nuestros ojos. Pero se nos está derrumbando sin que hayamos sido capaces de construir nuevas normas y nuevas leyes. O sea, la democracia necesita un replanteamiento mundial, acorde con el mundo que se está generando. Una interpretación que nos sabrán los expertos, no sé quién, de poder interpretar eso, que es como se hacen las constituciones en los países. O sea, estamos actuando con democracias del siglo XX, en un mundo que está en otro orden completamente. Y en ese derrumbe, por eso es que yo lo veo hasta de manera natural. Claro que se va a seguir derrumbando y yo creo que nos esperan muchísimas sorpresas y angustias en los próximos años y quizá décadas incluso. Que eso sea negativo, creo que a largo plazo no lo será. Que evidentemente vendrán seres humanos capaces de poder reinterpretar todo este asunto y crear un entramado de una nueva realidad acorde con los que estén viviendo en ese momento. Hola Edgar, buenos días, bienvenido a Diáspora Venezolana. Es un placer tenerte aquí, escritor venezolano con 12 años viviendo en España, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, voy para 13. Para 13. Y pues quería que nos contaras un poco qué te motivó a ti a salir de Venezuela y comenzar este viaje. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer. Yo fui un niño muy extraño porque yo desde niño tenía un interés en huir de Venezuela, de huir de ciertos clichés que no me gustaban, como eran las telenovelas, los concursos de Misses, cierta etiqueta que se le daba al tema del petróleo, y en realidad yo vivía incómodo con eso. Ciertamente estaba obviamente vinculado con un país que sí quería, que era los familiares, los amigos, el país de algún modo más espontáneo. Una vez que cumplo los 18 años, yo tenía necesidad de irme del país y efectivamente me fui a Nueva York. Y a partir de allí comencé una travesía de entrar y salir del país, porque tenía esa especie de dilema si quedarme o establecerme afuera, hasta que lo hice finalmente en España. Más adelante, con personajes como José Ignacio Cabruja, me dio como pistas de aquello que yo sentía hacia el país, sobre todo cuando Cabruja decía aquello del país del disimulo, ¿no? Eso del país del disimulo, yo descubrí que era la sensación que yo tenía como un país que todo el tiempo lo sentía actuando ante los acontecimientos, y eso me incomodaba. Y en realidad fue eso. O sea, mi idea de Venezuela se debió a razones de no identificación con algunos patrones que actualmente me siguen sin gustar. Cuando mencionas Nueva York, ¿qué cosas te inquietaron de allí? ¿Qué cosas te alimentaron? ¿Descubriste autores nuevos? ¿O te encontraste con otros que ya conocías? ¿Cómo fue ese primer escape? Sí, bueno, fue muy interesante porque al comienzo fue el golpe de tu sentir que estás en una ciudad que es el mundo. Y esa ciudad no tenía nada que ver con lo que es Venezuela. Justamente que un poco tenían en Venezuela la idea de que todos éramos una especie de familia, cosa que después descubrí que eso no era del todo cierto. Mientras que en Nueva York tú te ubicas como ciudadano ante los demás. Tú eres un individuo, es una ciudad de muchos individuos que están conviviendo entre todas sus emociones, y eso me pareció bien interesante, ¿no? Descubrimientos.
muchísima literatura, pero también música, porque en realidad mi primer vínculo fue con la música latina y el jazz, porque tenía unos cuantos amigos que conservo actualmente de la música latina, de las estrellas de Fania, Rubén Blades y todas estas personas. Y en realidad yo al llegar a Nueva York, ya yo había conocido antes en Caracas a Rubén Blades y me vinculé mucho con ellos en Nueva York. Y claro, Rubén Blades, en el caso del que también tiene una inquietud literaria, porque él es un escritor que canta, allí nacieron muchos vínculos que más adelante me iban a determinar a mí mi forma de escribir y el conocimiento también de gran parte de la literatura y la música latinoamericana. ¿Podrías decir entonces que la música te ha acompañado en el viaje literario? Siempre, la música, no solamente la música latina, sino el jazz, el rock, la música llamada clásica. Para mí la música es necesaria, o sea, yo no podría vivir sin música. Vale, muy bien. Y ya un poco, ¿en qué año te sientas en España aproximadamente? La primera vez que yo vine a España fue en el año 1993 por un concurso que ganamos un grupo de escritores de Europa y América. Éramos 9 venezolanos en el caso de nuestro país. Estuve en España pero solamente mes y medio, un mes duró el concurso, un foro que íbamos a participar y los siguientes días yo me quedé aquí en España. Después volví a Venezuela y ya me establecí definitivamente en el año 2007. Desde el año 2007 yo vivo en España, ya llegué definitivamente con la intención ya de instalarme y de aquí no me he movido sino viajes puntuales que he hecho a otros países. En esa primera experiencia de España, hablas que estuviste con otros escritores, sí. ¿Cierto? ¿Recuerdas quiénes eran? Sí, bueno, había escritores consagrados que eran los jóvenes, para que eran entonces menores de 30 años, íbamos a compartir con ellos en un foro llamado Literatura y Compromiso, Foro Joven Literatura y Compromiso. Estaba José Saramago, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Juan Guitisolo, Wolfso Yinka, Mario Benedetti, Jorge Amado. Ellos eran los consagrados y en el campo de los jóvenes habíamos de Europa y de Venezuela. En el caso venezolano estaba Helio Palencia, Juan Carlos Méndez Guedes, Lauco Succi, Tatiana Ramos, Carmen Verde Arocha. Son los que recuerdo así en este momento. Vale, digamos que eso fue también como un momento importante y definitivo que te dio un punto de giro que apuntaba a España, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese fue un momento crucial. Sin embargo, es cierto que estando en el mismo Nueva York ya yo había visto, y en Venezuela también había visto España, porque España, como lo dijo una vez Mario Vargas Llosa, España es la cuna, es como el Hollywood para los actores. En este caso para los escritores, yo creo que un escritor de nuestro idioma evidentemente debe publicar en España, porque España no son solamente las grandes editoriales, sino que tiene muchas editoriales alternativas de gran calidad. El trabajo editorial en España es excelente y yo creo que todo escritor que escriba en nuestro idioma debe pasar por España de algún modo u otro. ¿Cómo o qué como escritor, qué recomiendas tú para publicar en España? ¿Cómo se publica en España? Bueno, eso es difícil recomendar porque, claro, no me gustan mucho las recetas. Yo creo que cada experiencia es única, ¿no? Yo lo que diría que hay que leer mucho. Eso es como en todas partes. Evidentemente que cualquiera te diría que ningún mercado editorial es fácil. Evidentemente que el mercado español tampoco lo es. Yo diría que hay que escribir lo que a ti te emocione, lo que a ti te mueva, y a partir de allí trabajar mucho lo que escribas y presentarte a concursos. España tiene muchísimos concursos pequeños incluso, que es una oportunidad importantísima para los escritores para publicar. ¿Cuál fue la primera novela que publicaste con una editorial española? La primera novela con una editorial española fue ¿Quién mató a mi madre? Año 2008. Eso fue una novela interesante porque yo vinculaba de algún modo la muerte de mi madre, la vinculaba con cierto misterio. Mi madre murió en el año 2005 estando yo de visita en España, ella murió en Caracas. Y para mí su muerte, aunque fue de forma natural, para mí al estar fuera de su alcance, para mí fue un misterio su muerte. Entonces ese misterio de la muerte de mi madre yo lo canalicé literariamente con una historia que no tiene nada que ver de manera directa con
esa novela que mató a mi madre. Y ahora que hablas un poco del misterio, ¿no? Del misterio en la muerte, ¿cómo ve Edgar Borges la realidad? ¿Qué es para ti la realidad? La realidad para mí, buena pregunta, la realidad para mí es una construcción. Bueno, no solamente para mí, científicamente está demostrado que es una construcción. Como yo entiendo que muchas veces se nos vincula a los escritores con la abstracción y claro, que un escritor diga que la realidad no existe puede ser visto como algo abstracto, este es un soñador. A mí me gusta mucho la ciencia, como yo también leo mucha divulgación científica y me gustan mucho las teorías de Albert Einstein, por ejemplo, siempre fui un apasionado de esas lecturas. Me gusta explicarlo desde el punto de vista científico, o sea, desde el punto de vista científico la realidad no existe, es una construcción social que se hace para que nos podamos comprender todos en el marco de una serie de normas y evidentemente que a partir de allí reconocemos una forma de realidad. Y si no nos gusta esa realidad, bueno, somos evidentemente, deberíamos ser por lo menos libres para transformarla y crear otra realidad. Pero en el momento que nosotros tomamos la realidad como un destino, la tomamos como que fuera una especie de dogma, ahí estamos en problemas. Porque la realidad no puede ser un dogma, la realidad tiene que ser, y más en este siglo, donde se supone que debemos ir hacia una búsqueda de nuevos conocimientos, la realidad tendría que ser algo transformable desde la perspectiva humana. ¿Y cómo sientes tú que has ido transformando tu propia realidad? Lo digo por el camino de tus libros, primero La ciclista de las soluciones imaginarias, La niña del salto. En todas ponen un poco en jaque lo que se supone que es la realidad que todos conocemos, entre comillas, ¿no? Sí, para mí es una necesidad en la literatura justamente a partir de La ciclista de las soluciones imaginarias, de la novela que tú mencionas. A partir de ese momento, año 2014, yo siento la necesidad de escribir historias donde el lector de algún modo pueda enfrentarse a la realidad como un entramado. Me gusta llamar la literatura de entramados. De algún modo tú estás leyendo que hay un argumento allí central, una trama central, pero al mismo tiempo es como que el escritor te está mostrando que en torno a esa trama hay una serie de articulaciones que le permite al lector preguntarse, pero cuidado, esto lo creó alguien, esto lo movió este personaje que domina al resto hacia sus caprichos, es quien está moviendo esta realidad, y que el lector pueda participar en una especie de juego en torno a los giros que pueda tener esa realidad. O sea, una especie de novela desnuda, donde el endamiaje de esa misma novela se pueda ver de algún modo. Eso me interesa a mí de la literatura. Y con respecto a la actualidad, Edgar, esta pandemia que nos ha tomado a todos por sorpresa, tú de un modo u otro como que la abrazas con tu última novela, con Enjambre, que se publicó precisamente en abril, si no me equivoco, de este año, de 2020, y que ha gozado de buena crítica. Además, en un momento en el que uno podría pensar que no es el más adecuado para lanzar un libro, ha sido muy bien recibida por la crítica. Y tiene, me atrevería yo a decir que algunas cosas un tanto proféticas. ¿Cómo concebiste Enjambre? Yo creo, fíjate que Arthur Rimbaud decía una cosa que me parece muy interesante. Él hablaba del poeta como un vidente, pero no porque tuviese capacidad de profetizar, sino que el escribir y el leer, mucho más el leer, te da capacidad para despejar la mirada. Y yo creo que en ese despeje de la mirada tú puedes ver cosas que no son necesariamente materiales, es decir, lo inmaterial y todo lo invisible que rodea al ser humano está presente en la capacidad lectora y en la capacidad escritora. Y por eso es que puede ser que la literatura muchas veces termina descifrando códigos invisibles que no son palpables en un presente y se puedan tomar como una especie de profecía, cuando en realidad lo que es una mirada a esos hechos invisibles. En el caso específico de Enjambres, sí es verdad que la novela plantea un confinamiento de unos 5 jóvenes que se fugan a un bosque en medio de un mundo en conflicto. Yo creo que ya veníamos viviendo formas de confinamiento previas a esta pandemia. ¿En qué sentido lo digo? El siglo XX, perdón, ya me fui. A finales del siglo XX nos toma a nosotros como rehenes de la soledad.
y el 21 lo inauguramos más todavía de esa manera. Como rehenes de la soledad, cuando nos sentimos más comunicados con las redes sociales y con internet, yo creo que ha sido un momento histórico donde nos hemos refugiado cada quien en su nicho de verdad y cada quien en su opinión, y esa opinión lo que se ha convertido en una especie de arma de guerra en las sociedades actuales, y de ahí nace la idea de Enjambre, de sentir que estábamos entrando a cápsulas de la verdad, a parcelas de la verdad, y desde esa parcela cada quien comenzaba a dispararle al otro, ¿no? Y Enjambre es eso, una novela que plantea una guerra de todos contra todos, a partir de un mundo de soledades mal entendidas, que creo que es la sociedad actual. Claro, y también hablas de una muerte de la infancia, pero traumática, obligada. Sí, son estos 5 jóvenes, ellos están en un trance que no saben cómo regresar a la infancia, que es un imposible regresar a la infancia, pero tampoco quieren la vida adulta que les enseñaron. Ellos tienen una serie de diferencias con sus padres y con todo el concepto adulto. ¿Cómo no la van a tener si están en un mundo donde en ese momento hay una guerra literal, enfrentamientos en las calles, bandas urbanas divididas de hombres contra mujeres, de blancos contra negros y viceversa, gente que se agrupa en torno a una opinión para ser enemigo de otro grupo? Entonces ellos, en el marco de ese mundo que consideran que ha fracasado, ellos no tienen ningún interés en ser adultos. Entonces en esa huida en realidad se van a enfrentar a todos sus tormentos de lo bien que la pasaron en la infancia, pero también lo negativo que le podría representar ese ingreso a la vida adulta, que es lo que les espera, ¿no? Entonces la novela se debate entre esos recuerdos de todo lo que ellos vivieron, porque eran amigos de la infancia, de todo lo que ellos pudieron jugar y compartir, los sueños, la imaginación que tenían en la infancia, y lo que ellos presumen que les espera en la vida adulta. Entonces están como una especie de limbo, y allí se desarrolla la novela. ¿Y cómo se imagina el futuro, Edgar Borges? El futuro, complicado. Yo en el futuro próximo no soy nada optimista. Yo creo que esto va a ir a peor. Yo creo que tenemos, hablando de la realidad, que fue el comienzo de tu pregunta, yo creo que estamos en una realidad en descomposición. Yo creo que, y justamente por eso es que es importante que sepamos nosotros que la realidad es una construcción. O sea, aquí no se está cayendo el mundo, aquí no se está cayendo la vida, aquí no se está cayendo la naturaleza, se está cayendo una construcción, una idea de mundo que se está cayendo, se está derrumbando, se está desinflando, y además es natural que se desinfle, porque no podemos entrar a un nuevo siglo con los mismos conceptos del siglo anterior. Sí, se está cambiando el orden. Por completo. Entonces se nos está derrumbando todo ante nuestros ojos, pero se nos está derrumbando sin que hayamos sido capaces de construir nuevas normas y nuevas leyes. O sea, la democracia necesita un replanteamiento mundial, acorde con el mundo que se está generando. La interpretación que nos hablan los expertos, no sé quién, de poder interpretar eso, que es como se hacen las constituciones en los países. O sea, estamos actuando con democracias del siglo XX, en un mundo que está en otro orden completamente. Y en ese derrumbe, por eso es que yo lo veo hasta de manera natural. Claro que se va a seguir derrumbando, y yo creo que nos esperan muchísimas sorpresas y angustias en los próximos años y quizá décadas incluso. Que eso sea negativo, creo que a largo plazo no lo será. Que evidentemente vendrán seres humanos capaces de poder reinterpretar todo este asunto y crear un entramado de una nueva realidad acorde con los que estén viviendo en ese momento. Muy bien. Y hablando un poco de esto, ¿cómo imaginas tú el futuro de Venezuela? Cerrar todo, pagarse todo. De Venezuela, más difícil, porque el problema está que si el mundo no ha entrado al siglo XXI en su orden de la realidad, en su interpretación de la realidad, Venezuela quizá no ha entrado a buena parte del siglo XX. Entonces allí el problema es más grande. Sin embargo, también te podría decir que podría haber algo de salida en cuanto a toda esta misma crítica que nos estamos planteando actualmente, los venezolanos que están dentro del país, los que salimos. O sea, yo creo que también lo que te decía ahora podría ser aplicable, algún tipo de respuesta debe venir
Pero creo que tenemos que ser más autocríticos todavía. Creo que nada vamos a ganar si seguimos empeñados en creer que el problema de Venezuela es el chavismo, ni que el problema de Venezuela se originó hace 20, 25 años atrás. No, lo que hablaba al comienzo de José Ignacio Cabruja es hasta que no seamos capaces nosotros revisar de dónde vienen nuestros problemas. Hay que leer mucho a Francisco Herrera Luque, hay que leerse a Juan Liscano, hay que leerse, vuelvo a nombrar a Cabruja, hay que revisar a todos los planteamientos de estas personas que revisaron mucho y en profundidad los problemas que atravesamos como país. Y ese disimulo yo creo que tenemos que dejarlo a un lado, porque todo el tiempo hemos vivido como actuando, parecemos actores. Los venezolanos somos muy buenos actores, y eso yo creo que, si bien la vida quizás sea una actuación, pero no puede ser una tragicomedia tampoco. Entonces actuamos la democracia, actuamos una forma de revolución, actuamos en la vida cotidiana, y yo creo que de tanto actuar se nos perdió lo que es el sentido del país. Y esa actuación, esa postura tiene que acabarse. O sea, de algún modo esto tenemos que nosotros interpretarlo para ser más espontáneos. Yo creo que todo el tiempo el tener un personaje que tú no terminas de entender quién es, yo creo que no le hace bien a un país. O sea, un país necesita ser espontáneo con sus propios problemas y también con sus sueños. Además de los que ya has mencionado, ¿recomiendas algún otro autor venezolano? ¿Tú dices en el sentido ensayístico o en general? En general, poesía, por ejemplo. Bueno, la poesía venezolana a mí me gusta muchísimo. Yo no soy muy amante del realismo que se hace en la narrativa venezolana, con excepciones como la de Ignodio Quintero, que me parece un narrador extraordinario. Yo me voy más por el lado de la poesía en Venezuela, que Venezuela ha tenido grandísimos poetas que no tienen nada que ver con el realismo. Muchísimo. Tenemos uno de los más grandes poetas de la historia, que es José Antonio Ramos Sucre. Parece que leer a Ramos Sucre es leer uno de los poetas de mayor avanzada en el planeta. Pero muchísimos, Rafael Cadena actualmente y tantos otros, y gente joven. Hay gente joven que en Venezuela hace poesía que uno se asombra. En todas las épocas, Venezuela ha sido un país de vanguardia. Venezuela, en lo que es las artes plásticas y la poesía, no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Y la poesía nos ha dado en la literatura una gran lección, que yo creo que los narradores tenemos que asumirla, la lección de que grandísimos poetas venezolanos dentro de Venezuela escriben de la existencia mundial. O sea, se vinculan con la existencia de cualquier persona del mundo. Mientras que la narrativa vive muy girando en torno a una realidad que yo creo que termina siendo nociva, porque eso es otro asunto. Una sociedad no puede girar todo el tiempo en torno a su realidad sin abrir puertas a otras posibilidades, porque eso te limita no solamente literariamente hablando, sino como nación. Nosotros, este tema de la pandemia que vivimos actualmente, si la tomamos literalmente para llevarla a la literatura, no estaríamos haciendo nada. Estamos todo el tiempo girando en torno a un círculo. Necesitamos, yo creo que los grandes problemas del mundo, en este caso los problemas de Venezuela, tienen que permitir otras formas de imaginación, otras formas de literatura, que son las que al fin y al cabo van a hacer que se desarrolle el arte en un determinado país, y también la población, porque la población necesita apartarse un poco de lo que es los formatos que todo el tiempo se le repiten, para pensar en otras ideas. Sino, ¿cómo vas a pensar en otras realidades si todo el tiempo estás girando en torno a una misma? Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú de la literatura que se está haciendo desde la diáspora venezolana? No la conozco mucho. Con el perdón de sus autores, todos respetables, no la conozco mucho, porque es que lo que pasa conmigo es que yo creo que el acto creativo es un acto obviamente individual, y yo creo que el creador trasciende a su nacionalidad, y a mí cuando me llega un libro, que el libro de algún modo es representante de un grupo, quizá hay un prejuicio mío, lo reconozco, pero no le entro al libro, porque a mí no me interesa la literatura alemana porque escriban los alemanes, a mí me interesa porque ha producido determinados escritores importantes, a mí no me interesa Ramos Sucre porque haya sido venezolano, me interesa porque fue un grandísimo poeta. Entonces yo creo que también hay otro punto, hay que trascender. Yo entiendo que los movimientos
las crisis originan respuestas de los movimientos artísticos, eso es normal, que haya una diáspora venezolana que esté escribiendo de Venezuela, eso es normal, ha pasado con todos los procesos de problemas en el mundo, pero creo que ahora tenemos que dar un paso más allá, que seguramente se dará, y tiene que venir una literatura que pueda hablar de cualquier problemática existencial en el mundo. Que si un alemán la lee no tenga por qué necesariamente tener un argumento sobre Venezuela, sino que puede ser cualquier historia intimista o lo que le dé la gana, distópica, donde ese alemán se sienta reflejado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué autores han influenciado tu obra? De cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. El primero fue Cortázar. Cuando yo tuve conciencia como lectora, porque antes había leído a García Márquez, que mi madre me hizo un regalo siendo yo muy niño, que se lo agradezco mucho, de unos cuentos de García Márquez, pero cuando yo fui ya creciendo en mis lecturas, Julio Cortázar evidentemente rompió justamente esa parte de realidad obsoleta que yo sentía que la literatura, que cierta literatura todo el tiempo giraba en torno a lo mismo. Cortázar me abrió a mí la mirada. Después de Cortázar, Franz Kafka evidentemente se convierte en mi adolescencia en un escritor determinante, y después de Kafka vinieron muchos otros, César Vallejo, Borges, un genio evidentemente, y más adelante escritores alemanes, que lo nombré ahora, que escribieron en alemán, como Thomas Bernhard, Peter Handke, Robert Walser, también un francés como Georges Perec, que también escribía sobre el juego, la literatura más allá de los formatos tradicionales, Ana María Matute, una escritora que me gusta mucho, Virginia Woolf para mí es quizá la mejor escritora entre hombres y mujeres junto con Kafka de todos los tiempos. Y una pregunta que solemos hacer a todos los que pasan por este espacio. ¿Tú, de arreglarse las cosas, entre comillas, volverías a Venezuela? Es complicado porque tienes una vida hecha afuera, y ya tú serías un extranjero. O sea, de hecho, yo en todo este tiempo he ido una sola vez a Venezuela, fui a la Feria del Libro el año 2012 y estuve 36 horas como un invitado más a la feria de Maracaibo. Aunque se presentó el libro en Caracas, pero estuve 36 horas que me llevaron y evidentemente ya hay un asunto de sentirte que quizás no eres de ninguna parte, ¿no? Que puede ser algo positivo también, porque en el fondo el ser humano, ¿de dónde somos? Eso tampoco lo sabemos con exactitud, ¿no? Volver a Venezuela no lo sé. Evidentemente que el futuro es complicado pronosticarlo, pero no está en mis intenciones. Es decir, yo no estoy en Venezuela porque haya no estoy fuera de Venezuela porque hayan grandes problemas. O sea, ya tengo que salir antes de estos problemas muy agudos, sino estoy antes porque habían problemas que quizás no eran tan visibles, pero que a mí me incomodaban. Y quizás esos problemas originaron estos otros grandes problemas que tenemos hoy en día, problemas estructurales. Mientras yo tenga vida, se van a solucionar esos problemas estructurales. Me resulta difícil creer. ¿Y qué recomendaciones le darías a quien emigre como tú con la idea de escribir y que desee vivir de ello? Mira, creer en sí mismo de una manera bastante contundente, darse todos los golpes que se tengan que dar, y mientras más le digan que no puede, seguir adelante. Yo creo que ahí está la idea, leer y escribir y seguir creyendo. ¿Y hay algo que puedas adelantarnos que se vaya a hacer con Enjambres? ¿O será toda una sorpresa? No, sí, hay cosas ya pautadas. De hecho, por el tema de la pandemia se suspendieron presentaciones que ya en esta librería había una en mayo, en la Rafael Alberti, se suspendió por el estado de alarma. Hay pautadas 2 presentaciones aquí en Madrid, vamos a ver si se cumplen por la pandemia, una el 17 de septiembre en la librería Sin Tarima, y en el mes entre octubre y noviembre se está trabajando un conversatorio que voy a tener en la Casa de América con el escritor José María Merino, que es un escritor que trabaja
es brillante su trabajo sobre la ficción, y vamos a tener un conversatorio hablando de enjambres, pero también de nuestro aproximado a la ficción, ¿no? Porque esto que decía ahora parece que es un tema interesante a trabajar, y vamos a estar conversando sobre lo que ambos pensamos que es la ficción y su desarrollo en las sociedades actuales, donde estamos en un mundo bastante de ficción, ¿no? Entonces, sobre todo eso vamos a estar conversando. Edgar, eres muy activo en redes como Twitter y ahora te estás activando en Instagram. ¿Nos puedes dejar, por favor, cuáles son tus redes para seguirte? Sí, seguro. @Edgar Borges 7 en ambas, en la misma. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer.